financiera y esto pudiera tener que ver con las declaraciones que recientemente han venido de la Cámara de Comercio de dicho país que se encuentra en la Federación de Rusia, y es que las empresas estadounidenses parece que ya están bastante hartas de seguir perdiendo millones y millones de dólares, y muchas de ellas están deseando volver después, claro está, de haberles hecho la cama convenientemente a la gran mayoría de las empresas europeas, pero sobre todo aquí leemos claramente que efectivamente la Casa Blanca parece que está sumamente cabreada. Ayer mismo comentamos algunas de las últimas declaraciones de Donald Trump. En ellas, de hecho, se dirigió varias veces a Vladimir Zelensky citándole y todo. La última a todo esto fue en un tono tremendamente burlón, algo así como llamando a Zelensky poco menos que un pedigüeño. Pero ahora, con estas últimas declaraciones, por un lado de la empresa estadounidense y por otro lado de Estados Unidos a nivel político, tenemos muy claro que el conflicto con casi total probabilidad va a desarrollarse según los términos de la Federación de Rusia. Es decir, hay cosas que Ucrania muy probablemente no pueda darle a Rusia, por mucho que incluso el enviado especial de Estados Unidos en dicho país, en la Federación de Rusia, quiere decir, ya esté apuntando en esa misma dirección, porque efectivamente ya se ha reunido hasta en 3 ocasiones con Vladimir Putin, y hasta donde sabemos comprende perfectamente que la solución del conflicto pasa por esas 4/5 regiones, incluyendo, ¿no?, la anexionada con mucha anterioridad región de Crimea, la península de Crimea. Pero Ucrania, sobre todo Zelensky, por no perder la cabeza, difícilmente vaya a poder decirle a Rusia, pues cojan esto y lo otro, y además vamos a desmilitarizar el país, de modo que la operación militar especial seguirá al menos unos cuantos buenos meses para que efectivamente esos objetivos de Rusia se vayan cumpliendo. Y mientras tanto, sí, Estados Unidos muchísimas veces no se ha puesto de perfil en cuanto a las constantes agresiones ucranianas contra la infraestructura energética de la Federación de Rusia, aun a pesar de ese supuesto alto el fuego que ya pues prácticamente ha expirado. Sin embargo, eso mismo está haciendo, por lo visto, también en cuanto a la parte rusa, y hoy, de hecho, le ha dado un tremendo mazazo a los socios europeos, puesto que el G7, todos los países del mismo que no son Estados Unidos, han tratado de promover una especie de documento conjunto condenando el último ataque de la Federación de Rusia contra la región de Sume, una aglomeración, acumulación, como queráis denominarlo, de tropas ucranianas en dicha ciudad. Lo comentamos, de hecho, aquí, pues dimos primero todas las teorías y pues finalmente, ¿no?, la versión de la Federación de Rusia, que parece confirmarse a todo esto con el transcurso de los hechos y pues esas publicaciones que salen en los propios medios ucranianos de efectivamente militares ucranianos, algunos de ellos de muy alto rango, fallecidos en circunstancias, entendemos, que más que extrañas. Pues bien, Estados Unidos se ha negado a firmar el documento en cuestión, cosa que me imagino tiene sumamente contenta a la parte europea, puesto que pues, siempre están muy acostumbrados, ¿no?, a forzar este tipo de declaraciones para seguir dándole de alguna forma la manivela mediática. Pero esto nos lleva a la segunda parte del informe de hoy, que es casi más importante. La entrevista, que dudo mucho que salga pues, de forma amplia, mucho menos en los medios occidentales, con un tal Robert Agee, que pues, no es otra persona que el presidente de la Cámara de Comercio estadounidense, ubicada en Moscú, vamos, en la Federación de Rusia, y pues dicha Cámara de Comercio albergaba
antes de las sanciones a más de 500 empresas y ahora pues muchas, sobre todo las que se han quedado trabajando, ¿no?, en Rusia, las que pueden hacerlo todavía, aún con las sanciones funcionando. De modo que realmente esta es la voz empresarial estadounidense y hoy el presidente de dicha asociación, la más importante en términos comerciales, prácticamente un organismo oficial, sin serlo, pero es cierto que pues, esta Cámara de Comercio tiene tremenda importancia. Ha dicho que pues, hay que tender, de alguna forma ha adoptado, ¿no?, la vía discursiva de Steve Witkoff. Hay que tender a una cooperación entre Rusia y Estados Unidos. Habría que quitar las sanciones de una serie de bancos rusos, quizás no de todos ellos, pero sí de los más importantes, dice, y hay que facilitar la inversión estadounidense en la Federación de Rusia. ¿Y todo esto a qué se debe exactamente? Bueno, pues básicamente al hecho de que él mismo habla de unas pérdidas, sobre todo en inversiones, que oscilan más o menos, ¿no?, sobre los 100.000 millones de dólares. De hecho, oscilan entre los 100.000 millones y los 300.000 millones que cita la parte rusa. Me imagino que la verdad se encontrará más bien en un término medio. También es cierto que pues, el fondo de inversiones ruso, que está dando esos números, está teniendo en cuenta una mayor cantidad de factores, de modo que es lógico que la cifra salga más alta. Sea como fuere, es una tremenda burrada de dinero. Y en este sentido recordamos las declaraciones que, bueno, prácticamente hoy mismo, ¿no?, ha hecho Steve Witkoff, en el sentido de que hay que fomentar efectivamente la cooperación entre Rusia y Estados Unidos. Aquí recalcamos, ¿no?, que para la empresa privada una señal de que ya se puede volver a la Federación de Rusia, y asegura el presidente de la Cámara de Comercio estadounidense, hay muchas empresas que están deseando efectivamente volver. Sería algo así como un proyecto de inversión entre Rusia y Estados Unidos. Pudiera, esto ya lo añado yo de mi parte, estar basado, por ejemplo, en algún tipo de recursos naturales, eh, vamos, que ahora en tremendas cantidades además se van a abrir ya no solo por parte del territorio que ya pertenecía a la Federación de Rusia pues hace 4 años, sino que también por la parte de los territorios anexionados de Donbass. Y además, Steve Witkoff también, yo creo que una de las primeras veces, al menos que yo haya escuchado, corregidme si me equivoco, se ha referido al tema de la paz, hablando de que Vladimir Putin quiere una paz duradera. Yo, esta gente, cuando hace algunas declaraciones, efectivamente, no sé de qué árbol se ha caído, parece que se han caído del guindo lo que viene siendo hace un momento, porque anda que el presidente ruso no ha estado hablando precisamente del hecho de que quieren una paz duradera y que por lo tanto no necesitamos una tregua temporal, sino que hay que tender a establecer todo ese conjunto de factores que además es más importante que los territorios, si están esos 5 territorios. Steve Witkoff también ha hablado de eso, pero además está la cuestión de la seguridad, la OTAN, el artículo 5 de la OTAN, pues la entrada o la no entrada, ¿no?, en este caso de Ucrania en la OTAN. Pues bien, ya el enviado especial de Estados Unidos, en este caso, ¿no?, para la Federación de Rusia, ya está refiriéndose también al conflicto en estos mismos términos. Es cierto que tiene su contraparte dentro del gobierno estadounidense, pero también es cierto que la sociedad de dicho país se está moviendo cada vez más en la dirección de la cooperación con Rusia, en el sentido de que, oigan, que aquí ya ha pasado bastante tiempo y al fin y al cabo esta, vaya por Dios, no resulta que no es nuestra guerra. Así que una cuestión, una reacción política, yo creo que tiene bastante que ver, a ver qué opináis vosotros al respecto, con estas voces del mundo
económico barra empresarial en términos más exactos. Es decir, no es ninguna casualidad que Estados Unidos, una vez tras otra, hoy además en un caso pues absolutamente flagrante, esto con la administración Biden sería absolutamente impensable, se pone de perfil ante una terrible agresión de la Federación de Rusia. Claro, esto Rusia, lo hablaremos en los siguientes informes sin duda alguna, ya lo está comenzando a aprovechar porque ya entiende, repito, que el conflicto está transcurriendo más o menos en unos términos que ella, Rusia, controla a la perfección en términos efectivamente de una guerra de desgaste, de que aquí nos sentamos a negociar y nos volvemos a sentar y negociamos y renegociamos y luego habrá que firmar y luego ponerse de acuerdo unas 4 veces por lo menos. Mientras tanto, la desmilitarización de Ucrania sigue en marcha y la liberación de territorios también, es decir, se sigue avanzando en cuanto a los objetivos de la operación militar especial, pero sobre todo, repito, las decisiones políticas de Donald Trump, que sí, efectivamente pueden parecer una pataleta, una forma de poner en su sitio a Vladimir Zelensky, pudiera ser que en realidad estén respondiendo a algo mucho más grande, el hartazgo de la sociedad, en este caso la empresarial estadounidense, de llevarse constantemente mal con la Federación de Rusia y, claro, perder riadas de dinero por culpa de ello.